alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Como todos los lunes a esta hora en Periodismo de Emergencia, y realmente la verdad cada día estamos más en emergencia porque con las noticias cómo vienen, las cosas cómo están. Bueno, antes que nada quiero decirles perdón, que hay una convocatoria muy especial para el próximo jueves a las 10 de la mañana en la Casa de Jujuy, porque se pide que por favor todas las organizaciones y todos los que quieran ir, esto queda en 900 de la Avenida Santa Fe, por una Navidad sin presos, si es posible todos vestidos de negro. Se va a ir de ahí hasta los tribunales a reclamar por la libertad de Milagros Salas para que no haya un día más de detención, esa detención tan injusta. No sé si ustedes vieron su declaración el otro día, pero les juro que entre la dignidad de ella y la manera en que las policías y las gendarmes la trataban como si fuera una criminal peligrosa, como nunca a los genocidas en los juicios se los trató, realmente me partió el corazón. Tuve fiebre, me pasó de todo, porque es imposible tolerar esto. Bueno, y como siempre tenemos invitados que uno quiere y colegas que vale la pena nombrarlos como colegas, que como os digo yo siempre, no me pasa con todo el mundo, porque cuando yo que empecé cuando era muy chiquita, tener esta profesión era realmente ser respetado, era una profesión que a uno hacía que la gente sintiera que uno estaba haciendo algo bueno. Después se puso muy peligrosa, y en los últimos años quiero reconocer que, salvo honrosas excepciones como los que nos van a visitar hoy, me da mucha vergüenza ajena. Así que hoy tenemos a uno que vale la pena, Ariel Ijalat, un joven que se ha dedicado a hacer las investigaciones en Radio Nacional, que ha trabajado mucho, que publicó a principio de año, Macri lo hizo, y que esta tarde va a tener esto que vamos a mostrar en primicia. Creo que ¿desde dónde lo ves mejor? ¿Se ve mejor? ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí está. O sea, hoy en un rato más, en el Bauen a las 19, se va a presentar Plan Macri, Argentina gobernada por las corporaciones. Sí, bueno, gracias por la invitación. No, por favor, este espacio está para esto, ¿no? Y gracias por el piropo. Yo cuando le dije a mi mujer que iba a trabajar con vos en Radio del Plata, me dijo, ¡ah! Vas a estar con Nora Lafont, me dices, así que te tiene de hace rato. Bueno. Pues le gusta el cine, ella es licenciada en arte, especializada en cine, así que te sigue hace rato. Mandamos un saludo a tu mujer, Dale. Que nos está escuchando, y si no, ¿cómo te vamos a pasar el link después? Te va a poder, siempre le da vergüenza que la nombre. Es más, en el libro anterior cuando lo presentamos la nombré y se tiró abajo de una silla. Pero al contrario, hay que estar orgullosa. Cuando la pareja de uno la nombra, es una forma de reconocimiento y una forma de amor, y eso está bueno. No, y sin la pareja no podría haber hecho eso. O sea, la cantidad de horas del día que le quito a hijas, casa, plaza, paseos, cenas para hacer estas cosas. Pero es lo que es el trabajo nuestro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Canal 3 en los 70 y me tocaba la guardia periodística, me llevaba a mi hija conmigo. Claro. Bueno, por lo menos escribía en el pizarrón, hacía cosas, pero una manera de estar con ella, si no era difícil siempre todo, ¿no? Sí, yo no la llevo porque te pueden destrozar todo este lugar. No, Javiera siempre fue muy tranquila y le gustaba mirar cosas. No le gustaba para nada lo que sí le hubiera gustado a otros chicos, que era por ahí ir al estudio a ver a los actores. Sí. Detestaba toda esa cosa de chulula, nunca fue para ella. Pero sí le gustaba ver las máquinas, en aquella época todavía teletipos, y ver todo ese tipo, ese mundo sí. ¿Y es periodista? No. Es licenciada en letras y bueno, pero estamos todos más o menos haciendo cosas por el estilo, pero sí. De alguna manera todos han participado de lo que uno hace,
y escuchan lo que uno hace los chicos, ¿no? Escuchan. Y sí. Yo lo que sí, una sola vez le pedí una participación que fue, hicimos una cosa para unas vacaciones de invierno, decidimos hacer encuestas, que los chicos hicieron encuestas. Ella fue a ver al ministro de Cultura y le preguntó si sus hijos iban a la escuela pública. ¿A qué ministro? A un ministro que sus hijos no iban a la escuela pública. Pero ella no sabía, pero ella lo que ella quería preguntarle era eso. Porque como somos una familia que hemos defendido siempre la escuela pública, bueno, los hijos de uno y los nietos de uno están en esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, contame cómo generaste tan rápido estos porque en un año 2 libros. Sí. Sí, la única forma de hacerlos así rápido es que no los hago yo solo. Yo soy el que tuvo la idea y el que... Y el que pediste la colaboración. Claro, y el que lo produce, digamos. Sí. Y en realidad es medio un lujo porque yo soy bastante ecléctico en lo que me interesa. Macri toma decisiones en muchas áreas que a mí me interesan y no todas las entiendo. Claro, por ejemplo en economía, en relaciones exteriores, en política exterior, todas esas cosas que a vos te interesan. De esa parte sí sé que te interesa. Sí, pero uno no conoce de todo. Entonces la idea del libro es, obviamente si lo hubiera tenido que escribir yo, sería imposible sacar 2 libros en un año sobre lo que hace en cada una de sus medidas con la seriedad de este libro. Podría ser un libro mucho más vago y también el anterior. Y también el anterior. Entonces la idea fue al revés, fue ir a buscar a aquellos a los que a mí me parecía que era interesante para mí de leer, pero para que todo el mundo los lea. Y sobre todo ir a buscar a gente que supiera del tema y que pudiera escribir en un lenguaje apto para todo público. Claro, por ejemplo tenés a Estela Caloni, mi queridísima amiga. ¿Sí? Bueno, ahora va a estar en la presentación. Bueno, se la voy a saludar. Estela somos muy amigas de hace muchos años. Estela es como una abuela para mí. Y escribe los 2 libros, Estela. El primero sobre el... Claro, pues lo que pasa entre el primero y el segundo es que el primero es como el cambio de rumbo. Sí. O sea, veníamos para allá, 180 grados, vamos para el otro lado, pero es mostrar que cambió el rumbo. En este segundo ya es decir que hay un rumbo establecido y van derecho para ahí. Bueno, y Estela escribe los 2 y es muy interesante, pues se pueden leer de corrido los 2 artículos de ella sobre los primeros cambios en política exterior y lo que está pasando ahora. Y lo que está haciendo ahora. Lo que hizo con la canciller venezolana fue bueno. Claro, sí, bueno, en general, pero eso está en el primero, porque eso fue una de las primeras cosas que hizo Macri cuando viajó a Paraguay al encuentro del Mercosur. Pero bueno, en este segundo ya está más en detalle la influencia de Estados Unidos en la política exterior de Macri. Y la única forma de hacer estos libros así rápido es hacerlos colectivos, o sea, hay 50 autores. Bueno, algunos repiten, ¿no? Pero juntando los 2 hay 50 personas. Y Graciana debe escribir sobre medio. Graciana escribe en el primero sobre el decreto 267, que fue el decreto que destrozó la ley de medios, de hecho. Y en este segundo es un artículo muy interesante porque ella iba a escribir sobre la nueva ley de medios que está preparando el macrismo. Pero como todavía no la mandaron al Congreso, entonces no había sobre qué escribir en ese sentido. Ella quiso escribir sobre el Poder Judicial, que es algo que conoce mucho también, pero sobre todo a partir de un hecho particular que fue la desobediencia de Eve. O sea, cuando el juez la mandó a detener para que fuera a declarar y Eve se negó y logró ella solita y con miles de personas que fueron a apoyarla, pero ella con esa desobediencia, algo totalmente establecido e intocable. Los únicos que lo podemos parar somos nosotros. Claro, mostró lo arcaico y lo feudal y lo vetusto de ese poder judicial. Bueno, entonces Graciana toma ese hecho para explicar qué está pasando en lo que ahora se conoce como Comodoro Pi. La justicia es algo más grande. Sí, el sí, judicial pero es más grande que Comodoro Pi, pero Comodoro Pi es involucra todo lo que uno detesta. Es como la torre de Sauron, digamos. Comodoro Pi después tienen un montón de satélites. Así que Graciana en este libro escribe sobre Es sobre inteligentísima eso. Graciana. Grace es una cosa así. Es lo más. Yo la fui a escuchar, la he escuchado varias veces. También va a estar hoy en la presentación. La fui a escuchar a Patria cuando estuvieron Eve, Cintia Taviano y ella hablando sobre la mentira en el periodismo. Mirá, 3 mujeres. Sí. Bueno, algo que tienen los libros es que está casi paridad de género, ¿eh? Es más, creo que hay más mujeres, tendré que contarlo.
Porque viste que a veces no pasa eso. Que No, y eso no está bien. yo ayer estaba mirando un programa de No, esto está televisión y bien, eran porque 5 si tipos vos en una ves- mesa. Si vos ves, por ejemplo, en política exterior, hay muchas mujeres muy inteligentes. ¿viste? Claro, bueno, está, sí. está de Estela, está Telma Luzali, ¿viste? Hay Ujú. gente muy, muy, Sí, que además conoce, no habla por hablar, conoce en su terreno, ha estado en los lugares, conoce mucha sí. gente que Pero habla. es muy notable cómo las relegan. Digo, Sí. pensemos en la radio, en nuestra radio. Hay una sola mujer conduciendo un programa, Cintia Taviano, y acaba de entrar. Bueno, el fin de semana está Gisela también. Sí. Pero vos ves el mapa de la radio y son todos hombres. ¿Y por qué solamente los hombres tienen que conducir programas de Es radio? más, yo te digo, yo entré a Del Plata y con Alicia Petty conducíamos la tira de mediodía haciendo un Uy, programa, Alicia. un Otra programa, que un compartí el programa año de pasado. espectáculos ¿Sí? que hacíamos Platea. ¿Cómo disfrutaba el año pasado con Alicia y Daddy? Sí, sí, sí. Pero bueno, todas esas cosas con Alicia las empezamos a hacer en Platea. Y teníamos muy buen rating, pero cuando entró Tinelli dijo que era un programa elitista. Andá a saber por qué. Y en ese horario le fue muy mal siempre, hasta con el fútbol le fue mal. Claro. De 12 a 2. Tontería, ¿no? Este- Pensar que el buen cine es elitista. Y además el buen teatro. Y el buen teatro. Y pasábamos mucha música y la gente adoraba la música Claro. que pasábamos. Pues sabes que además no entienden como... Yo creo que uno de los problemas que tenemos, y seguimos en un minuto hablando del libro, es que los que conducen, la gente que conduce los medios y la gente que conduce medios importantes, en muchos casos es muy inculta. Y entonces cree que la gente es tan inculta y poco sensible, porque hay gente que es muy inculta y es muy sensible y vos le ofreces buenas cosas y las acepta y las ama. Ujú. Y nosotros nos pasó una cosa, nunca faltábamos ni los días feriados, y un día estábamos muy reventadas, además haciendo un programa diario y además hacíamos otras cosas. Y le dijimos, ¿por qué no programamos este feriado? Que la gente, que nuestros oyentes decidan qué música quieren poner y hacemos un programa solo de música, lo armamos antes. ¿Vos sabés que el 50% de lo que pidieron era parte de la música de ballet y de ópera que pasábamos? Mira. Y no era gente muy común por los mensajes y todo, No, pero pero sí. es una música muy linda, que además cuando se escribió, en general la gente no popular, era culta. Claro. Te Era iba a la- decir eso, digo, Bach era un tipo pobre, que se le Pero- morían los hijos de hambre. Pero y además la gente no iba a la escuela, Claro. no solo no estudiaba música, sino que no iba a la escuela, era Claro. analfabeta. Sí, sí. Shakespeare escribía para analfabetos, a punto tal que para que supieran que lo tenían que ir a ver al globo, las entradas eran coloradas, porque sabían que había sangre. Entonces, y por eso mataba tanta ¿Ves gente. por qué mi mujer era fanática tuya? Mataba tanta gente en el escenario Sí, sí, sí. precisamente para eso, para contentar a esa platea. Ahora, yo digo, ¿por qué desconfían tanto de que a la gente Sí, le sí, pueden sí. interesar ciertas La cosas? verdad que falta eso. Bueno, también hay pocas mujeres conduciendo medios. Sí. Yo trabajé siempre con mujeres, entonces mi jefa siempre fue María Sebane, entonces Sí, María le mandamos un primero saludo de paso a distintas María. cosas, después en Radio Nacional, en radio me tocó con Cintia García de conductora, siempre estuve conducido por mujeres, pero la verdad que hacen falta. Bueno, Y en yo el creo libro que hay. sí, ya yo creo que sí. para volver ahí, Bueno, ya en la él tapa es- tenemos mitad y mitad. Sí, decime, y entonces el libro trata fundamentalmente de analizar las medidas hasta hoy de Sí. lo que pasó ya durante el gobierno. Sí, algunas digo, no es Bueno, imposible digamos las que estén consideramos todas, mal. pero algunas que fueron muy conocidas, otras menos. El otro día, mostrándole el índice a algunos colegas, me decían, no, mira, esta me había olvidado, por ejemplo, la ley de extranjerización de la tierra. Algo que pasó totalmente desapercibido, y hay un artículo de Sebastián Premisi sobre eso. Incluso hay un artículo sobre una ley que es interesante que sacó el macrismo. Mirá que hizo pocas cosas buenas, por ponerlo entre en buenas y malas, pero que es la ley de acceso a la información pública, que la idea es buena y está pésimamente implementada. Bueno, ahí hay un artículo de Analía Líades sobre eso, y después cosas... Esa ley es la que permite que cualquier persona le pide información al Estado y el Estado se la tenga que dar en un plazo Sí. determinado, y tiene cosas interesantes de la ley. De hecho, por ejemplo, que no haga falta ningún formulario para pedir nada, ninguna forma, no necesites un abogado ni de nada, que vos
mandes un mail a un ministerio y digas, hola, quiero saber cuánto gastaron en lamparitas, y te lo tengan que contestar. Esa es parte interesante de la ley. La otra parte poco interesante es que la autoridad de aplicación la decide el Ejecutivo a dedo. Entonces, el que decide si te da o no la información al final lo pone el mismo que está gobernando al cual vos le estás preguntando. Que no le llegó el pedido, cualquier cosa. Bueno, pero está también en el libro. Así que son o medidas de gobierno puntuales o políticas de gobierno en general. Por ejemplo, vi un artículo de Roberto Carles, que fue candidato a juez de la Corte, que también escribe en el primer tomo, ahora en este segundo, sobre lo que es la política criminal del macrismo. No porque sean criminales, que algunos lo son, sino la política criminalizar. Sí, en realidad política criminal tiene que ver con en dónde vos enfocás, digamos, en qué delitos vos priorizás a la hora de enfocar, de investigar, de perseguir, etcétera. Eso se llama política criminal. Entonces hay gobiernos que deciden enfocar, como el gobierno anterior, en lavado de dinero, trata de personas, narcocriminalidad, terrorismo de Estado. Eso es una política criminal. Si vos, por ejemplo, sacás la política del terrorismo de Estado, es cortar esa parte de política criminal. Bueno, Roberto hace un análisis un poquito más sesudo que el mío sobre política criminal. Y después hay medidas puntuales, la vuelta al FMI, los tarifazos, el intento de modificación del Ministerio Público Fiscal. El artículo de Pablo Yonto es muy interesante porque es el único que no es una medida de gobierno, pero casi, que tiene que ver con los medios cómplices. Pablo hace un análisis de los medios y los periodistas que son cómplices de todo esto que nosotros contamos. Y después están el prólogo y el epílogo. El prólogo es de Eve. La verdad es que fue algo muy lindo tener el prólogo de ella y las cosas que dice el prólogo. De hecho, el prólogo termina con una frase que dice: si lees este libro y no salís a pelear, sos culpable. Ay, es maravilloso. Es maravilloso. Resumido, ¿no? Es maravilloso. Y entonces, cuando me dice eso, yo le dije, uy, eso es lo mismo que le dice Sartre en el prólogo de Los Condenados de la Tierra de Fanon. Me dice, no sé, yo no lo leí, pero le dice lo mismo. O sea, Sartre le dice lo mismo a los franceses. Les dice, miren, todo lo que este señor cuenta que estamos haciendo en Argelia, culpa de todos ustedes, no se hagan los tontos. Bueno, Eve dice un poco eso, dice, bueno, ojo que está muy bien que contemos todo esto y que quede registro, pero hay que hacer algo. Si no hacemos nada, estamos... Por eso yo no espero que este libro no quede... si no hacemos nada, realmente somos culpables. Es decir, yo creo, en eso estoy totalmente convencida. Uno tiene que hacer cosas y tratar de cosas y difundir y esclarecer todo el tiempo que puede y con todo el mundo que puede. Sí. Porque realmente no hace más que confundir, ¿no? Uh-huh. Como usan la mentira, así todo el tiempo usan la mentira sobre todo. Y además hay que seguir enumerando realmente todas las cosas que han hecho que nadie investigó. Bueno, sí, la verdad que el libro en eso se queda corto. Terrible. Todos los días hay algo nuevo que no investigaron, que no pasa nada con lo que hacen ellos, ¿viste? Lo de Costa Salguero fue, yo creo que lo más evidente, ¿no? Es decir, nadie fue a declarar. La concesión la tiene el esposo de la vicejefa de la legislatura. Uh-huh. Yo no he visto que nadie lo interrogara, que lo llamara, no hay como no tuvieran ninguna responsabilidad en quién les alquila, cómo, ¿viste? Y todo es tan diferenciado la forma de juiciar una cosa. Escúchame, con todo lo que ha pasado con Michetti, ya tendría que haber ido a declarar 17.420 veces. Bueno, ya fue. Sí, pero escúchame, pero claro, la cosa queda el tema es que avance. Bueno, justo esa creo que es de las que... Pero estoy de un montón de otras totalmente dormidas. Bueno, pero escúchame, ahora es y sin la espectacularidad mediática. O sea, porque a veces parece que una causa avanza o no avanza si aparece o no aparece en los medios. Porque todos los medios están fogoneando con eso. La verdad que una causa avanza o no avanza cuando el fiscal logra juntar información. ¿A qué me refiero? A veces junta información y no aparece en los medios. Que de hecho sería lo más interesante, porque no está bueno que el imputado sepa la información que va juntando el fiscal. No, eso está mejor. Pero claro, y hay muchas causas que avanzan por una cuestión mediática sin tener la información. Digo, los casos de Bonadío es el ejemplo más claro. O sea, Bonadío te procesa por la duda.
Y el procesamiento es un acto grave en materia judicial. O sea, una cosa es una imputación, digo, porque también y además te desliga de todo sin ningún dato tampoco, ¿no? También, bueno, por eso. Como pasó con la causa del dólar a futuro ahora con pasó. el presidente, Bueno, y también con los ministros que estaban sí, enjuiciados. O sea, los que ganaron dinero quedaron Los que- sobreseídos y los que no ganaron los nada que están quedaron procesados. procesados. Sí, es muy divertido. Es muy Pero bueno, desigual el ahí tema. también hay que revisar quién le salvó la vida a Bonadío, ¿no? Porque el Bonadío estaba yendo a juicio político en el 2004 y el Consejo de la Magistratura, con los votos del kirchnerismo, lo salvó. Entonces, y hay que preguntarle a aquellos que lo salvaron en ese momento por qué. Que no sabían que Bonadío ya era todo eso, si por Bonadío ya había pasado la causa AMIA, ya había pasado la causa de los hemofílicos, o sea, ya ¿El sabían. juicio político era en la ciudad o era en No. en la nación? El juicio político en el Consejo de la Magistratura. El organismo que designa y remueve jueces es el Consejo de la Magistratura. En ese momento hubo varios juicios políticos. Uno fue Galeano, que lo sacaron. Otro fue Urso, ¿te acordás de Urso? También. Y el que seguía era Bonadío. Y Bonadío se frenó. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahora está sufriendo Bonadío el kirchnerismo. Pero claramente Bonadío es ilegal. No es que... No, o ya sea, sé, es una cuestión... De esos personajes siniestros que aparecen en la justicia. Sí, ¿no? pero bueno, qué sé yo. Como Mario Juan, como está... Sí, o son sea, esa Comodoro gente. Pi está plagado de De- esos De personajes. esos personajes que realmente no nos hacen bien. No, pero en general el Poder Pero Judicial sobre todo es como sociedad, te digo. Sí, que sí. no estoy hablando de qué partido político, qué cosa. Creo que como sociedad. No, Que la justicia esté en manos siempre de cómplices, no es bueno. de cómplices, la justicia está en manos de una profesión. Imagínate si nosotros tuviéramos un poder del Estado en manos de los licenciados en arte. Nada. Medio raro, bueno, estos tienen un poder del Estado en manos de los abogados. O sea, hay cosas que parecen obvias, pero es como ridículo. Después tienen un poder del Estado que no paga un impuesto que pagan el resto de los poderes del Estado, que es el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque se les cantó. Porque incluso hay una ley que la sacó Menem. Mirá las cosas, o sea, ni los legisladores ni los jueces pagaban impuesto a las ganancias. Hasta el año 96, por un decreto de Alfonsín. Te ven cómo se te mezclan los personajes. Menem manda al Congreso una ley para que paguen los legisladores y los jueces. Los legisladores votan esa ley, o sea que empiezan a pagar, y los jueces sacan una acordada, los jueces de la Corte Suprema, diciendo nosotros no pagamos nada, por lo tanto se jodieron los legisladores que votaron su propia ley, y a partir de ahí quedaron afuera de pagar el impuesto a las ganancias. Ni hablar de que tienen cargo de por vida, de que son inamovibles, y eso está como todo dado por hecho, y te enseñan en la primaria que es así, que es bueno que sea así para cuidar la independencia del Poder Judicial, etcétera. Aunque no paguen impuestos, ¿qué tiene que ver con la Bueno, independencia? el argumento de la acordada de la Corte es que ellos no pagan ese impuesto porque para mantener su independencia. Eso está escrito así. Es absurdo totalmente. Y hay un montón yo en eso he aprendido mucho de Graciana, en pensar formas, por ejemplo, está bien que tengan trabajo de por vida, perfecto, pero no en el mismo juzgado. Claro. Porque si no, alguien tiene un mismo juzgado durante 30 años, ¿y quién revisa lo que esa persona hizo en ese juzgado? Entonces, por ejemplo, los podemos mover cada 5 o 6 años. Cada periodo presidencial, por ejemplo. Como pasa con los diplomáticos. Cruzado, o como por pasa con los ejemplo, que hay que diplomáticos. rotarlo, no puede alguien ser embajador en un lugar, creo, ¿no? La verdad que ahí estoy... No. estoy tocando dedo, En pero- muchos países, por ejemplo Alemania, creo que sigue siendo así. Además, tenés 2 destinos afuera y uno adentro. Claro, y hay tiempos de las misiones, bueno, algo o sea, así. es decir, dos destinos, que decir, 2 destinos en distintos lugares y uno de regreso Y que vos sepas que al lo que país haces, alguien lo va a mirar. Claro. Entonces, porque la jueza Servini de Curia hace 26 años que está ahí, manejando elecciones, manejando las causas federales. ¿Cómo puede ser que esa señora esté ahí hace tanto tiempo y nadie revise lo que hizo? Y pasa bastante con nosotros, qué sé yo. Es un tema para un próximo Un tema muy libro, interesante. Es lo mismo que yo decía, creo que lo dije en la radio, no van a vetar ganancias porque fundamentalmente lo que no quieren es
de volverle a hacer las retenciones a las mineras y la renta digamos que la renta financiera pague impuestos. Yo quiero pagar ganancias. Quiero llegar a tener esos sueldos. Pero escúchame, era claro que jamás iba a aceptar que los recursos salieran de ahí. Él no quiere recursos genuinos, quiere recursos que embarguen al país, ¿viste? Además no quiere quedar mal con quienes lo pusieron en el poder. Sí, yo lo que sí te digo es que a mí me encantaría cobrar 44.000 pesos y pagar ganancias. Es una discusión de gente que gana mucha plata la ganancia. Yo creo que yo nunca pagué. A mí también, además. O sea, no quiero ser trabajador y pagar ganancias porque me parece ridículo. Ahora, que el eje de este año, donde los pobres son más pobres, donde hay miles de personas sin laburo, donde no te alcanza para comprar la comida para Navidad, o sea, donde están pasando cosas que afectan a los que cobramos poco, estemos hace un mes discutiendo por 2.000 pesos de lo que cobran mucho. Sí, me parece como fuera de lugar. No es lo mejor. Creo que muchos entraron en el juego para ver si lograban por fin sacarle volverle a poner. Claro, bueno, a mí me parece bien que un camionero no pague ganancias. Es un tipo que está 7.000 horas arriba de un camión manejando y si gana 50 lucas que las gane y que no pague ganancias. Pero yo no estoy ni cerca de eso, no estuve cerca nunca. Pero nunca, o sea, laburo de los 18 años, nunca pagué ganancias. Entonces, yo pagué el último tiempo. Y me fue bien, yo soy de los privilegiados. Yo en un solo periodo pagué ganancias en mi vida. Después trabajo de los 16 años. Por eso, es como. Pero además, entonces vos le decís eso y dices, no, sacamos la emergencia social también. A mí tampoco me toca emergencia social. Eso son para 200.000 cooperativistas con un plan que está bien, también lo necesitan, pero entre la emergencia social y ganancia, estamos la gran mayoría. ¿Y dónde están los diputados que nosotros votamos para plantarse frente a esas cosas? Esas son cosas que también discute el libro. O sea, mucho de lo que nosotros contamos ahí lo han votado diputados y senadores del Frente para la Victoria. Sí. Mucho. Que han votado el pago de los buitres, que han votado el presupuesto, que han votado los jueces de la Corte, que han votado devolverle la CIDE Estiuso. Mi capítulo es sobre eso, sobre el retorno de la vieja CIDE. Yo creo eso. Que uno puede discutir. El tema es que uno puede discutir con gente que está del otro lado del mostrador, ¿no? Como digo yo. Pero tener que discutir con los propios es un poco mucho, porque además cuando vos votás, las cosas vienen con nombre y apellido, y vos votaste para que defiendan lo que ese nombre y apellido, supuestamente había un proyecto. Sí. Había un proyecto que uno estaba de acuerdo y votaba a un candidato porque estaba de acuerdo con ese proyecto. Entonces, si no, cuando van a votar, votan el pago de los fondos buitre, votan cosas que eran inaceptables, bueno, uno te tiene que enojar un poquito. Y sí. La verdad es que uno está un poquito enojado, está más enojado con los propios que con los ajenos, te diría. Pero claro, yo no voté a Macri. Yo tampoco. O sea, creo que quedó muy claro desde siempre que yo no voté a Macri. Yo voté una lista que decía que no había que pagarle a los buitres, que decía que no había que endeudar el país, que decía un montón de cosas la lista, el programa que yo voté. ¿Y cómo hago yo ahora para que esos tipos que siguen, que además cobran un montón de plata, capaz que ellos no quieren pagar ganancias, qué sé yo? Pero la verdad que es lamentable, o sea, en el Senado el 10 de diciembre el Frente para la Victoria tenía 40 senadores. Siguiendo la lógica de cualquier país, era imposible que Macri sacara una ley. Las leyes salieron con más votos de lo que salían del kirchnerismo. El pago de los buitres tuvo más votos en el Senado que la ley de medios. Vos sabés que mis dudas siempre eran que... arruinaron la escuela primaria a mis hijas con eso, no es chiste. O sea, yo te digo, yo personalmente uno de mis límites eran los fondos buitre, ¿no? Es decir, pago los fondos buitre porque para mí era lo peor, una de las peores cosas que nos podía pasar, porque era hipotecar nuevamente el futuro de nuestro país, el futuro de mi hijo y sobre todo el de mis nietos. Claro. Entonces, el límite mío era eso, y viste, para mí fue atroz, para mí fue la peor de las batallas perdidas. Yo hay un libro que siempre cito, que lo escribió, para él lo conoces, a Carlos Laforgue, un viejo periodista, que se llama ¿A quién no votar?
En realidad no es un libro, porque él agarró las peores leyes del menemismo y copió las versiones, tiene un párrafo que explica la ley y copió los registros de votación. Ya está, o sea, ahí tenés la lista de los tipos que no tenés que votar nunca más. Claro. Bueno, me dicen, no, vos estás haciendo listas negras. Ajá. Y ustedes hacen lista con una lapicera encerrados en una oficina que después nosotros votamos y votan cualquier cosa. Claro, entonces, si, claro vos no te que acordás hacemos si vos no te acordás de ciertas cosas, algo Claro, que el claro tipo que haya hacemos hecho. listas negras. O sea, yo no quiero votar más un tipo que en un año endeuda al país en 50.000 millones de dólares. No, yo O tampoco. sea, 12.500 de los buitres y otro 40 que se lo tomó Macri porque quiso. Entonces yo... Está bien, no es andar publicando listas negras de Scratch ni nada, pero que sepamos quiénes son. Yo quiero saber quiénes van en la lista, cómo se arma la lista además, y discutir eso, porque después esos tipos son los que definen en qué país vamos a vivir. Yo no quiero vivir en este país que estamos viviendo, lo digo todos los días, no quiero ver que cada día hay gente más pobre en esta ciudad que es rica, que es una ciudad en la que cobra mayores impuestos, que tendría la posibilidad de no tener esa cantidad de gente en situación de calle, que cada día hay más. Uh-huh. Y es muy fácil, cualquier banco, como tiene esas entraditas, uno ve la cantidad de gente que se aprovecha de esas entraditas para determinadas horas ya estar ocupando Sí. con los colchones. Uh-huh. Y sobre todo, lo digo siempre, también me duele mucho lo de los científicos. Lo de los científicos es imperdonable. Hay un capítulo ahí también. Ah, de eso. muy bien. Fue el último que agregamos. Eh, Que encima le escribí a una colega, Mariana Melgaré, colega, ella es investigadora en serio, y a Gustavo Gali, les dije, tienen 10 días para escribir un artículo. Me dice, no llego, dale que llegás. Y llegó, y fue el último que entró, así porque justo empezó esta discusión del presupuesto educativo y en ciencia y qué sé yo, y nos había quedado afuera. ¿Vos te imaginás que nos está gobernando alguien que de los satélites que construimos, que es una de las cosas que a mí me han dado más orgullo, y creo que a todos, son parte de los últimos años que teníamos orgullo? Y vos pensás que un tipo que dijo esas heladeras que están dando vuelta, y nadie se dio cuenta de esto, de lo que nos iba a pasar, eso es algo tremendo. La verdad que es tremendo porque es hipotecar todas las posibilidades de futuro. Destruir la patria grande, destruir los científicos, de hacernos de gente que pensaba, mis abuelos cuando llegaron a esta patria, que podían tener un hijo doctor, ¿no? El hijo del doctor, que está en toda nuestra literatura, en toda nuestra dramaturgia, y que ahora decimos, ¿por qué vienen a ocupar nuestros hospitales? ¿Por qué vienen a nuestras universidades? ¿Viste? Tenés que aguantarte todo esto. Bueno, ayer o anteayer estábamos con Caballero en el programa y él leía una encuesta de los lugares que más alta le da la opinión pública a Cristina. Y en general coincide en los lugares donde se abrieron nuevas universidades. Entonces vos tenés Florencio Varela, 44 puntos de imagen de intención de voto. Bueno, se abrió una universidad y se abrió una escuela, un hospital, perdón, el Hospital de Cruce y la Universidad maravilloso Arturo Jaureche. Bueno, ahí tenés una explicación, o sea, gente que tenía que hacer 3 horas. Yo estudié en la UBA. Tenía compañeros que venían de Florencio Varela o de Seiza. 3 horas para él. Yo decía, estos sí tienen ganas de estudiar. Yo que tenía que hacer media hora de Floresta y me quejaba que el 106 no pasaba. Estos tipos se tomaban un tren, 2 bondi, 3 subte, todo para llegar, hacer 2 horas de clase y volver. Eso es la ganas de estudiar. Y a veces, y ahora tienen la universidad y a media hora de la casa, del mismo nivel que la UBA, porque también hay que desmitificar un poco eso de que las universidades conurbanas no son la UBA. Los docentes son los mismos, los planes son a veces mejores porque están más actualizados. Hace 2 semanas en el Congreso de Geopolítica y Filosofía sí, en Avellaneda. La Avellaneda es hermosa. Y y además que son más lindas. La más es preciosa. Redes sociales son un horror. Pasé por todas las sedes sociales, una más fea que la otra.
las del conurbano están buenísimas. Están buenísimas Todas las que he ido todas. yo. Y muchas de ellas hasta tienen un teatro. Sí. O sea, son muy, muy cómodas además. Sí. Y están bien ubicadas. Sí, sí, la de Bueno. Lanús, la de Quilmes. Va, Bueno, todos son azules. la verdad que, Ari, te agradezco enormemente que hayas venido. Me No, encantó para mí es un esto y me placer. encantó que hayas hecho este libro que me voy a tragar. Bueno, después contame. Y que después te lo cuento y a lo mejor por ahí paso. Pasate por la paso, receta paso. acá, a 3 cuadras. Sí, a 3 cuadras. Y vas a ver amigas. Voy a ver amigas queridas, amigas queridas. Bueno, la verdad estuvimos con alguien que me enorgullece porque es de los que realmente enorgullecen de esta profesión que yo quiero tanto y que me ha costado tanta lágrima y tanta cosa y tanto dolor por tantos compañeros desaparecidos, por tantos compañeros torturados. Así que realmente, Arely Jalak, te felicito, estoy feliz de que este segundo libro que compilaste, que tuviste la idea, primero Macri lo hizo y ahora el plan Macri, Argentina gobernada por las corporaciones. Así que hoy sea fantástica la presentación, voy a pasar por el Bauen a las 19, y nos vemos pronto. Dale. Y un saludo a tu esposa que evidentemente te quiere mucho y te aguanta, porque solamente los que hacemos periodismo desde muchos años sabemos lo que pasa a nuestros hijos. Alguna vez les contaré alguna guardia difícil que yo hice camuflada con mi hija en alguna casa de gobierno todavía de los milicos. Pero bueno, son historias que uno ha hecho porque también era medio inconsciente y creía mucho en esta profesión. Bueno, en un ratito volvemos a Periodismo en Emergencia.